Muy bien, pues comenzamos con este tema sobre el método Waldorf, ¿no? En primer lugar, me gustaría hacer una primera aproximación, ¿no? a esta pedagogía, a la pedagogía Waldorf o las escuelas Waldorf, estableciendo, digamos, una comparativa con María Montessori, con el método Montessori que hemos visto ya, ¿no? Ella, María Montessori, ella centraba sobre todo su propuesta metodológica, sus estudios en general, en los primeros años de la vida del niño o de la niña, ¿no? Sin embargo, la visión de Steiner, ¿no? De Rudolf Steiner, que fue el creador de la escuela Waldorf, digamos que se centra en un periodo un poco más amplio, que va pues desde los 3 años hasta los 18 años, ¿no? Por tanto, el planteamiento de Steiner, el planteamiento de la escuela Waldorf, eh, tiene una visión, en cierto modo, similar al de las escuelas Montessori. Y es que, bueno, al igual que el de María Montessori, Steiner aspira a una formación integral de la persona. Por tanto, va a proponer una serie de actividades, una serie de, bueno, de acciones dirigidas a poder estimular al individuo, tanto a la dimensión intelectual, prácticas, artísticas y espirituales de sus alumnos, ¿no? De sus estudiantes, ¿no? Por abundar un poco más en la figura de Steiner, él nació pues, en el siglo XIX, concretamente en 1861, en lo que entonces era el Imperio Austriaco, ¿no? Y bueno, pues es lo que hoy conocemos como Croacia, ¿no? Él pues fue una persona polifacética, ¿no? Que dedicó, bueno, pues toda su vida bueno, a la filosofía, a la literatura, al arte y, bueno, digamos a un amplio abanico de cuestiones que, bueno, al final pues se concretó en la educación y en su propuesta pedagógica, ¿no? Pero por encima de todo, Steiner pues, fue un creador de conceptos, un creador de modelos que, bueno, pues se apoya en muchas cuestiones, ¿no? Como la antrofilosofía, eh, la agricultura, biodinámica, la algoritma, hasta que, bueno, al final, pues se centró en lo que nos ocupa en este tema, que es el método Waldorf, ¿no? ¿Por qué Waldorf, no? Y no método Steiner, ¿no? Pues básicamente el nombre se debe a la fábrica en la que él implementó por primera vez, digamos, su método, del cual, bueno, pues después se amplió, se extendió, ¿no? Hoy en día, pues las escuelas Waldorf se cuentan, pues, por centenas, ¿no? Hay más de 1000 centros educativos en todo el mundo que se inspiran en esa pedagogía Waldorf, que abarca, bueno, pues incluso hasta la educación secundaria, ¿no? Muchas de esas escuelas están financiadas con centros públicos y al fin y al cabo, pues vienen a responder a una demanda social sobre metodologías alternativas o metodologías complementarias al modelo, digamos, más tradicionalista, ¿no? O más tradicional, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que busca una familia que lleva a su hijo a una escuela que aplica esa visión? Bueno, pues básicamente eh, son familias que buscan para sus hijos una educación global, que aspire a educar todo el ser humano y que se adapte a los ritmos propios de la edad de cada niño, ¿no? Por tanto, es una pedagogía, un método también personalizado, ¿no? ¿Y en qué consiste el método Waldorf? Bueno, pues aquí tenéis en esta imagen dos conceptos claves, ¿no? La armonía y la serenidad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo primero que destacamos es el cuidado de los detalles del centro, ¿vale? Como veis ahí en esa diapositiva, desde el color de las paredes hasta el orden que hay en los materiales, ¿no? Lo cual también pues, coincide con Montessori, ¿verdad? Eso le va a permitir, pues, transmitir una sensación de armonía, una sensación de serenidad. Y bueno, pues eso es lo que, al fin y al cabo, más resalta, ¿no? Más llama la atención en un momento dado a alguien que no conoce bien el método y es lo que por lo primero salta a la vista, ¿no? Es decir, digamos, bueno, los detalles del centro, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, es muy importante que tengamos claro que los alumnos, bueno, pues captan todos los mensajes, ¿no? Es decir, en un proceso comunicativo hay mensajes verbales y no verbales. También hay mensajes explícitos y mensajes menos explícitos o implícitos. O dicho de otro modo, mensajes explícitos o mensajes, digamos, implícitos, que sobre todo deben mantener una coherencia. Si yo te estoy diciendo algo con el lenguaje oral, ¿no? O incluso con un lenguaje explícito, qué bien trabajas. Sin embargo, mi lenguaje no verbal o
otro tipo de mensaje implícito que te estoy dando no es coherente con ese mensaje, pues ahí se produce, bueno, pues una disonancia que en cierto modo pues va a potenciar o va a disminuir el discurso pedagógico en tanto en cuanto sea coherente. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que tiene, digamos, la pedagogía de Waldorf? Pues se centra en esas dos cuestiones que veis ahí, ¿no? La formación artística de los alumnos, que va a formar parte de esa educación integral, y la triarticulación social. La formación artística de los alumnos, bueno, pues va a formar parte, como digo, de esa educación integral que van a tener. Y de lo que va a tratar es de proporcionar a los estudiantes, bueno, pues aquellas herramientas o aquellas dimensiones que van a propiciar el crecimiento humano. Es un concepto, digamos, antropológico. Por supuesto, lo que va a tratar es de responder a la persona que tiene delante o que se va a educar, siendo consecuente y congruente con esa persona. Entonces, por una parte, esta formación artística a la que nos referimos, bueno, pues no se va a conseguir simplemente llevando a cabo una metodología tradicionalista o impartiendo clases, ¿no? Sino viviendo el día a día, proporcionando al alumno una experiencia cotidiana de sensibilidad artística, ¿vale? La cotidianidad y ese despertar de la sensibilidad es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos usar materiales de calidad que estén bien ordenados, que estén adecuados también a esas sensibilidades. Evitar expresiones faciales, por ejemplo, en los muñecos, ¿no? Para permitir que sean los propios niños, las propias niñas quienes determinen y desarrollen así su creatividad. Es decir, si yo pongo a un muñeco y no tiene una expresión concreta, pues soy yo, como alumno, quien tiene que darle sentido, significado a esa, a ese muñeco, ¿no? A esa figura, ¿no? Por tanto, es fundamental que eso ayude a com- comprender, digamos, el mundo de un modo global, ¿no? Es decir, la vivencia que tiene un niño diariamente en una escuela Waldorf le va a permitir, bueno, pues aprender de muchas cosas, como por ejemplo los detalles de cada cuestión, ¿no? De cada actividad, las rutinas que se hace día a día, los símbolos. Entonces, va más allá de una simple clase magistral donde todo se basa en una visión más positivista, ¿no? O más magistral incluso, sino que permite al niño comprender de un modo global qué es lo que ocurre en el mundo. Para ello, bueno, pues es importante tener presente también el concepto de triarticulación social. Para él, bueno, para Steiner, bueno, pues era fundamental esta visión o esta cuestión que consiste básicamente en separar los ámbitos de la cultura, de la política y de la economía, distinguiendo, digamos, un elemento propio en cada uno de ellos que va a proponer o que va a promover, mejor dicho, el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, él deja muy claro que una cultura debe regirse por algo muy concreto, que es la libertad. ¿De acuerdo? En cuanto, bueno, que básicamente es lo que va a permitir la libre expresión de los individuos, el que aflore su propia esencia. Por otra parte, la política, ¿qué es lo que va a promover? La igualdad entre los ciudadanos. Es decir, a través de una acción política se promueve una igualdad, que todos tengan las mismas oportunidades. Y por último, la economía, pues debe caracterizarse por esa fraternidad humana, ¿no? Que trate de asegurar, pues que todos los individuos, que todas las personas tienen lo necesario para vivir y para poder salir adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la primera acepción, la primera aproximación que queremos hacer al método Waldorf, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues digamos que se trata de una educación que se va a situar en esa complejidad, ¿no? En esa esfera de la cultura que va a poder reflejar, bueno, pues todo lo que es la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias y hasta aquí esta primera idea clave. Seguimos con el estudio de la asignatura.